Perfecto, veamos. Sí, ahorita sí ya empezó a grabar la sesión. Solo voy a terminar de admitir acá. Perfecto. Bien, ahí estamos. Y el día de hoy pues tenemos lo siguiente. Luego acá tenemos y muy bien, entonces así de forma breve vamos a ver la agenda. El día de hoy pues tenemos las siguientes actividades programadas para... Solo permítanme acá. Ahí estamos. Entonces tenemos acá la agenda. Tenemos en primer lugar la activación de presaberes mediante una imagen relacionada al tema que vamos a ver el día de hoy. Y luego vamos a continuar con la explicación del tema, continuación de cálculo de la longitud del arco. Luego vamos a explicar la definición de trigonometría, el teorema de Pitágoras, la definición de las razones trigonométricas, aplicaciones y razones trigonométricas. Todo esto se va a estar realizando por medio de la secuencia problema, solución, conclusión, ejercicio o tarea. Resolución de dudas y por supuesto que vamos a estar pasando en cualquier momento de la clase, ya sea que se va a estar tomando la captura o se va a estar compartiendo el formulario de Google. Eso es todo y dejo de compartir pantalla y esta ha sido la agenda. Bien, entonces vamos a compartir ya la presentación que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y bueno, vamos a estar continuando con el tema, pero permítame, voy a terminar de admitir. Ahí estamos. Entonces, vamos al punto número 1. Ahorita vamos a proyectar y bien, entonces tenemos el día de hoy lo que es trigonometría del triángulo rectángulo. Vamos a observar la siguiente imagen y ahorita vamos a... Perfecto, bien. Entonces, no sé si ustedes quieran encender su micrófono para participar o ya sea que quieran escribir en el chat. Estamos aquí haciendo la observación, ¿verdad? ¿Qué detalles observamos, qué detalles podemos notar en la imagen? ¿Qué podemos encontrar subliminalmente en la imagen? Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, en primer lugar, pues como es trigonometría, ¿verdad? Está definido un ángulo y un lado del triángulo rectángulo. En este caso es la hipotenusa. Y con ello, pues con una razón trigonométrica, vamos a encontrar la altura del árbol. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Se puede analizar qué es la sombra del árbol? No. Sí, también. Gracias. ¿Qué más? La distancia que ocupa la sombra entre el pie del árbol a donde llega. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, dos líneas, un vértice y un ángulo. Perfecto, gracias. Entonces, veamos. En definitiva, acá lo que nos está dando a entender la imagen es de que lo que vamos a buscar es podríamos buscar la altura del árbol o la sombra que proyecta el árbol. Y que por supuesto para poder buscar este resultado, pues como ya lo mencionó un compañero, eh, vamos a utilizar razones trigonométricas o si hubiera el caso pues se utiliza el teorema de Pitágoras, ya va a depender de la naturalidad del problema. Y por supuesto vamos a estar aquí estableciendo que la trayectoria donde se encuentra escrito el 90 pues es la hipotenusa, ¿verdad? El lado más largo de el triángulo rectángulo. Entonces ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. La trigonometría del triángulo rectángulo. Bien, entonces para continuar el tema vamos a proseguir con lo que es el cálculo de la longitud del arco. Y vamos a lo siguiente. Entonces,
aquí ya estamos con veamos el ejercicio en el que nos quedamos. Pues si se recordarán, compañeros, acá tenemos ya resuelto el problema. Vamos a ir al segundo problema, en donde nos dice que debemos de encontrar la longitud del arco para un radio de 4 metros y un ángulo de 2 pi radianes. Acá la diferencia es la siguiente, es de que acá pues el ángulo nos lo están dando en 2 pi radianes, por lo tanto tenemos nosotros que realizar el producto correspondiente, y pues de acuerdo a la ecuación pues únicamente hacemos la siguiente sustitución. Me voy a basar de lo que ya tengo por acá para no tardarme y así poder aprovechar el tiempo. Bien, entonces tenemos acá que la longitud del arco va a ser igual al producto de lo siguiente. Bien, tenemos acá que vamos a estar colocando en la sustitución de datos que en el radio pues vamos a tener los 4 metros de radio, y por supuesto vamos a estar veamos acá multiplicándolo en este caso por los 2 pi radianes. Perdón, ahí solo son 2 radianes, compañeros, disculpen, 2 radianes. Entonces acá pues por lógica la respuesta ahí al multiplicar 4 por 2 pues nos va a dar 8, y por lo tanto vamos a tener en este caso pues una longitud de arco de 8 metros. Pero muchos me van a preguntar entonces, pero en realidad ¿cómo vamos a ver esos 8 metros? Pues nosotros tendríamos primero que recordar la equivalencia de cuánto vale un radián, para que nosotros podamos representar esto gráficamente. Eso pues lo vimos en la clase anterior. Entonces, continuando con otro ejemplo, permítame acá. El otro ejemplo pues nos dice lo siguiente. Dice, calcular el diámetro de la muñeca de Oscar si su pulsera magnética que le viene ajustada mide 16.50 centímetros y posee un ángulo de 300 grados. O sea, prácticamente pues va a poseer ese ángulo de 300 grados. Pero bien, ¿qué viene siendo los 16.50 centímetros? Pues en realidad aquí viene siendo lo que es la longitud del arco, y por lo tanto acá lo que nos está pidiendo es cuánto mide el diámetro de la muñeca de Oscar y cómo le vamos a hacer para poder encontrar el diámetro. Teniendo en cuenta la ecuación que nosotros tenemos para la longitud del arco, vamos a hacer la siguiente sustitución. Primero tenemos acá que los 16.50 centímetros van a ser igual a, en este caso, el producto de 2 por pi, y que por supuesto va a estar multiplicado por el valor aproximado que es 3.1416, y que por supuesto sustituimos el valor del ángulo, que en este caso es un ángulo de 300 grados, y que por supuesto al hacer el producto nos queda de la siguiente manera. Vamos a copiar acá, luego acá pegamos y por supuesto dejamos el espacio correspondiente acá, y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a realizar el producto de 2 por 3.1416 que nos da como resultado un 6.2832. Ahora, seguido de esto, nosotros vamos a estar haciendo el producto de 6.2832 multiplicado por 300. Y bien, ¿cuánto nos da este resultado? Ahí nos va a dar un resultado en este caso de 1884.96. Ese es el resultado que vamos a tener. Pero acá, como ya hemos simplificado la expresión resolviendo el producto,
Ahora lo que procede es a realizar los respectivos despejes para que podamos dejar completamente sola la letra R, que es el radio, y que es lo que nos va a servir más adelante para poder determinar el diámetro. Por lo tanto, acá lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros, como sabemos, esto lo vimos en la matemática en A3, las ecuaciones y los despejes y todo esto. Entonces nosotros sabemos que lo primero que vamos a cambiar de lugar es el 360 grados, que como saben ustedes, al encontrarse dividiendo, entonces multiplicaremos de ambos lados para poder simplificar, y por lo tanto en el lado izquierdo, ¿verdad?, vamos a escribirlo con su inverso, que es la multiplicación. Entonces vamos a tener el producto de 16.50 por 360 grados, y esto va a ser igual en este caso a 1884.96, que va a estar multiplicado por R. Ahora, si gustan, lo que podemos hacer ahí es siempre ir simplificando para que no se nos complique la vida acá. Entonces nosotros vamos a resolver el producto de lo siguiente. El producto acá va a ser 16.50 multiplicado por 360 grados. Y esto nos va a dar la siguiente cantidad, y lo vamos a integrar, lo vamos a colocar, ¿verdad?, para verla, para hacer constar el procedimiento que estamos llevando a cabo. Y acá tenemos 5940, ¿sí? Y que estos 5940 van a ser igual a los 1884.96 multiplicado por R, y que por supuesto, continuando con el procedimiento, acá despejamos. Recordemos que la relación de R con 1884.96 es de un producto, por lo tanto debemos de dividir en ambos lados, y nos queda lo siguiente. Nos va a quedar un 5940 dividido, en este caso, 1884.96, que va a ser igual a, en este caso, a R. Como podemos darnos cuenta, ahí ya podemos encontrar lo que es el valor del radio. Y por supuesto, resolviendo la división, ¿cuánto nos da? Hacemos la división de los 5940 dividido, en este caso, 1884.96, y en este caso pues nos da el siguiente resultado. Nos da un resultado de 3.15, permítanme, acá lo vamos a aproximar a dos cifras. 3. Veamos acá, 3.15. Vamos a dejar con ese resultado, con dos cifras después del punto decimal, y ese va a ser el radio. Pero bien, como recordemos que nos están pidiendo el diámetro, ¿cómo podemos obtener el diámetro? ¿Alguien se recuerda de cuál es el diámetro? Como recordemos que ahí nos estamos refiriendo a una figura circular, el radio pues es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el diámetro sabemos acá, para insertar acá la ecuación, sabemos que el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio.
Por lo tanto, para obtener el diámetro, ahí nosotros vamos a estar realizando el producto de 2 veces 3.15 y por lo tanto el diámetro va a ser igual a 6.30, ¿verdad? 6.30. En la dimensional que lo vamos a dejar, 6.30 centímetros. Y esa es la respuesta que tenemos para ese problema. Bien, ¿alguna duda o inquietud que tengan con respecto a este tema? No hay dudas, entonces avanzamos. Bien. Vamos a la conclusión. ¿Y qué nos dice la conclusión? Dice que el arco de la circunferencia pues es la porción de una circunferencia en donde nosotros vamos a tener en cuenta que para calcular la longitud nosotros vamos a dividir la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes acá, tenemos lo siguiente. Aquí pues tenemos que el 360 grados, que es lo equivalente a una vuelta, pues va a estar dividiendo lo que es 2pi por radio por el ángulo. Y recordemos que pues para poder nosotros encontrar esto vamos a necesitar parte de lo que es la ecuación del perímetro del círculo. Y por supuesto vamos a tener por otro lado la ecuación que nos ayuda a calcular el arco en radianes. Que ahí solo vamos a requerir el radio que va a venir dado en la dimensional, el radio que va a estar dado en metros o en pies o en otras medidas, y por supuesto el ángulo que va a estar dado en radianes. Muy bien, entonces vamos a dejarles pues un ejercicio que les vamos a estar compartiendo en el transcurso, bueno, sí, se los voy a estar compartiendo en la semana para que empecemos a entregar las tareas en el curso, ¿verdad? Y ahora una pregunta, porque por eso no les mandé la tarea, porque hay una interrogante. ¿Qué día les queda bien para entrega de tareas? Porque esto siempre, normalmente lo pregunto en el primer día, pero se me pasó. Y no les hice esa consulta, compañeros, para saber qué día les queda mejor para entregar. Yo lo que en las sedes donde he trabajado, pues siempre les he dejado el día viernes para entrega de tareas, pero no sé qué día les quede bien a ustedes. Domingo. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. De acuerdo. El día domingo. De acuerdo. Gracias, ya van 2 personas que el día domingo. ¿Quiénes más? ¿Están de acuerdo? Para el día domingo. Muy bien, entonces yo les voy a estar, como ya hablaron, ¿verdad? Aunque no la mayoría, porque me hubiera gustado que la mayoría hubiera opinado, pero bueno. Entonces, si ustedes creen que el día domingo les queda factible para que les deje como último día para la entrega de tareas, se lo vamos a dejar para el día domingo, ¿verdad? Solo que, por supuesto, si usted logra hacer antes sus tareas, pues entréguelas y listo, ya sale de preocupaciones. Dejo de compartir esta presentación, que por supuesto se las voy a hacer llegar a Classroom, porque como no había terminado el tema que abarcaba toda la presentación, por eso no les he compartido. Pero ya en Classroom ya les compartí lo que es la grabación de la clase número 1. Y bueno, vamos con lo que es la clase número 2. Y permítanme, veamos acá.
Perfecto. Ya estamos. Y bien, vamos a pasar a lo que es trigonometría y sus aplicaciones. Primero, teóricamente nosotros podemos decir que para que hoy tengamos los conocimientos que ya hemos aprendido o que estamos conociendo, pues sabemos que históricamente la trigonometría se ha estudiado desde la antigüedad. Y por supuesto todo esto a partir de qué, de la curiosidad y de experimentar para poder encontrar una forma lógica y científica para la resolución de diversos problemas. Y es por ello de que el uso de la trigonometría pues ha estado presente en algunos pueblos y culturas. Por ejemplo, en cuanto a Babilonia y Egipto, pues ellos ya empleaban ángulos, algunas de las razones trigonométricas y para qué las usaban, para poder construir los palacios, las casas, y para poder observar las estrellas, las constelaciones y por supuesto para las siembras y la delimitación, en este caso, de los terrenos. Luego en Grecia, pues uno de los principales desarrolladores de la trigonometría pues fue Hiparco de Nicea, que construye las tablas de cuerdas y en base a ellas pues podían resolver triángulos, rectángulos, aunque también en Grecia pues hubieron mucho más, porque recordemos que prácticamente ellos fueron los que le dieron el nombre de lo que ahora conocemos como el teorema de Pitágoras, aunque ciertamente de Grecia no viene, o sea, la creación del teorema, solo ellos le dan el nombre, más no ellos, digamos, inician ese estudio, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los árabes, ellos pues ya descubrieron, demostraron muchos teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como triángulos esféricos. Entonces, se oye todo extraño, pero lo que pasa es de que de los cuerpos esféricos es que nace la curiosidad del estudio del círculo unitario, ¿verdad? Que acá pues está trazado, en donde hay medidas, donde tenemos acá trazadas los ángulos especiales con su respectiva medida en pi radianes. Pero bien, ya en sí la definición de trigonometría pues es una de las ramas de las matemáticas que estudia los ángulos y los lados correspondientes de un triángulo rectángulo y la relación que hay entre estos lados. Aplicaciones para calcular alturas, distancias, medición de ángulo, observaciones astronómicas, construcción de diversas figuras geométricas, elaboración de muebles y por supuesto establecer los límites que hay en un terreno. O por ejemplo también establecer los límites de a dónde pueden ir sembrando cada semilla. Pero bien, vamos con el primero, que es el teorema de Pitágoras, que es ya bien conocido por ustedes, por eso es de que acá pues ya es un breve repaso. Tenemos acá lo siguiente, dice: encontremos el valor de x en los siguientes triángulos rectángulos. Y por lo tanto acá tenemos un lado que nos falta y que debemos de calcularlo por medio del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y bueno, pasamos al siguiente y dice que sabemos que para poder nosotros encontrar el valor de x, el teorema de Pitágoras surge de la siguiente configuración. Para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta que hemos conocido que la ecuación del teorema de Pitágoras es de números elevados al cuadrado. Pero ¿a qué se refiere a esto, verdad? ¿A qué se refiere eso de los números elevados al cuadrado?
Pues que resulta que acá, para poder encontrar todo lo que ahora conocemos, fue medido justamente con cuadrados. Por ejemplo, a un lado, digamos que hagamos de cuenta que acá tenemos un cuadrado, ¿verdad? Con la variable a. Luego va a aparecer otro cuadrado. En ese sentido, pues con el... En este caso, pues un cuadrado que le fue dado la variable de b. Y luego continuamos con lo que es el siguiente cuadrado, que suele ser un poco más, puede tener mayor longitud que los cuadros anteriores, pero lo que tiene en común es que va a ser una cantidad elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede? Como estamos haciendo de cuenta que si quisiéramos encontrar el perímetro, en este caso de la figura que forma, que es un triángulo rectángulo, tendríamos que partir de lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a... Vamos a poder decir lo siguiente. Entonces, como sabemos acá, que se supone que ahí para poder encontrar la medida, pues vamos a decir que va a ser, en este caso, la suma. Veamos acá. Vamos a tener la suma de a cuadrado más b cuadrado más c, que sería, digamos, la definición de... digámoslo así, del perímetro. Pero puede suceder esto, que acá, veamos, que acá, pues para poder encontrar la longitud y tener la utilidad para cada lado, igualamos a 0. Y por supuesto, igualando a 0, ya podemos darle diversas aplicaciones, porque si nos damos cuenta, acá, por ejemplo, queremos encontrar c cuadrado sabemos que c cuadrado va a ser igual, en este caso, a cuadrado más b cuadrado, que es lo que es la ecuación, digamos, que siempre hemos conocido y que de ahí partimos para poder resolver. Perfecto. Por supuesto. Y de ahí surge la otra ecuación, en donde tenemos la siguiente igualdad para poder encontrar el lado B. Sí, manden. Bueno, creo que encendió el micrófono por accidente. Permítanme acá.
Ahí estamos. Va. Luego tenemos para encontrar B. Y por supuesto va a ser una resta. Y va a ser la resta de A menos C. Y por supuesto, de último vamos a tener a la letra A, que en donde vamos a tener A cuadrado menos C cuadrado y cabal menos B. Y bien, entonces ya teniendo esto en cuenta, nosotros pues venimos y vamos para el primer triángulo rectángulo, en donde vamos a asumir que A más B va a ser igual a C cuadrado. O también lo podemos copiar de la siguiente manera. Voy a llevar esta ecuación. Y rápido. Veamos acá. Luego tengo acá que al sustituir los datos voy a tener lo siguiente. Vamos a tener a 3 más 4 elevado al cuadrado. Y que por supuesto nosotros al continuar esta operación tenemos lo siguiente. Acá vamos a tener la resolución de las potencias, en donde vamos a tener 9 más 16. Por supuesto, partiendo de lo que ya llevamos, tenemos C cuadrado, 9 más 16 que nos da 25. Y por supuesto, de último vamos a tener lo siguiente. Tenemos que despejar el C cuadrado. Y vamos a decir que la C va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Y por supuesto, esto va a ser igual a C igual a 5. Por lo que nos da a entender que el lado que nos hace falta de X es igual a 5. Bien. Perfecto, espero que vayamos bien con todos los procedimientos que ahorita llevamos. Y bueno, vamos al siguiente. Luego tenemos acá la otra. Acá vamos a encontrar el lado B. Y por supuesto tenemos lo siguiente. Sustituimos datos y sabemos que B cuadrado va a ser igual a 8 cuadrado menos 2 cuadrado. Continuando la operación, resolviendo las potencias, tenemos que 8 cuadrado nos da 64. Luego tenemos que 2 al cuadrado es igual a 4. Luego restamos. Restamos y nos queda igual a 60. Por último, sabemos que acá vamos a tener que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 60. Y le sacamos la raíz cuadrada a 60. ¿Cuánto nos da?
Y la raíz cuadrada de 60 nos da un 7.74. Entonces acá tenemos que todo esto va a ser igual a 7.74. Veamos acá. Y por supuesto, hay algunos casos en donde nos van a... permítanme acá. En donde no vamos a poder dejar esta respuesta en... No vamos a poderla dejar con números decimales, por lo tanto vamos a tener que estructurar una fracción para poderlo convertir. Y por lo tanto ahí vamos a tener, en este caso colocamos 1 y por supuesto los dos espacios que corremos el punto decimal, y por supuesto ahí vamos a tener lo siguiente. Simplificamos, ¿verdad? Y tenemos mitad de 74, que es 37, y de 100, que es 50. Y ahí ya no podemos seguir simplificando, y lo que nos da a entender que en este caso el lado B mide 37 cincuentavos. Continúo con este siguiente, y pues ahí lo que tenemos que calcular es el lado A, que es casi la misma mecánica. Y veamos. Vamos a tener 10 al cuadrado menos 8. Menos 8 cuadrado. Y nos da a entender lo siguiente para proseguir acá. 10 al cuadrado, que nos da igual a 100. Luego vamos a tener 8 cuadrado, que es 64. Sigo copiando. Por último voy a tener acá que a cuadrado va a ser igual a 36. Por último vamos a sacar la raíz de 36. Y por supuesto vamos a señalar acá que A va a ser igual a 6. Y eso sería todo con lo que estaríamos trabajando en el teorema de Pitágoras. ¿Alguna duda o inquietud con el tema? ¿O vamos bien? Bueno, en vista que no hay respuestas, quiere decir que están bien. Entonces, vamos con... Es que no se redacta ninguna respuesta. Sí, mande. Si se redacta una respuesta en este caso, o solo se determina que el lado X es... Ahí solo queda así, no se redacta una respuesta como en un problema de aplicación. Ahí se puede dejar con esa respuesta, no precisamente tenemos que redactar.
Entonces continuamos y tenemos el tema de razones trigonométricas. Vamos con el problema acá y tenemos lo siguiente. Nos dicen, con base a la siguiente figura, vamos a llenar los siguientes espacios en blanco hasta la fracción más simplificada. Y aquí ya nos dan unos ejemplos. Por ejemplo, en A tenemos la distancia de B a C. Y ahí solo es de observar. Primera fracción, distancia de B a C, partido distancia de A a B. Y por supuesto acá la distancia de B a C tenemos que es igual a 4, distancia de A a B que es igual a 5. ¿Sí? Luego tenemos distancia de la letra D a E y nos da igual a 8. Luego tenemos distancia de A a D y nos da una distancia de 10. Pero como acá nos piden que lo simplifiquemos hasta la fracción mínima, en ese caso pues tenemos que simplificar acá, sacando mitad 4 quintos, y esa es la respuesta. Pero ahora tenemos que ver la distancia de F a G. Y de F a G, ¿cuánto mide? Observemos, ¿cuánto mide de F a G? 16. Correcto, mide 16, por lo tanto anotamos el número 16. Ahora la medida de la distancia de la letra A a la letra F. ¿20? 20. Gracias. Por lo tanto, la distancia es de 20. Y como nos piden la fracción hasta la mínima expresión, ¿cuánto tenemos ahí? Mitad. Sabemos que aquí es 8 décimos. Luego tenemos otra vez mitad de 4. Mitad de 10, 5. Y volvemos a tener 4 quintos. ¿Y qué nos da a entender ahí? De que todas estas distancias señaladas, de B a C partido a B, de D a E partido a D, y de F a G partido de A a F, son las mismas, son semejantes al final de cuentas. Voy a borrar acá la simplificación y ahí ustedes se van a dar cuenta que en cada una la distancia es semejante, ¿verdad? Vamos acá en la otra. Tenemos la distancia de A hasta la letra E y ¿cuánto nos da? Nos da 6. La distancia de A hasta la letra D nos da igual a nos da igual a 5. Solo permítanme acá. Luego vamos acá a lo siguiente. Tenemos la distancia de A a G. De la letra A hasta la letra G. Nos da una distancia de 12. Y por supuesto acá tenemos la distancia de A. Vamos a corregir acá. La distancia de A a F, que nos va a dar una distancia de 20. Y que simplificado nos queda de la siguiente forma. Igual, mitad de 12 y 20 es 6 y 10. Sacando nuevamente mitad,
Lick, Sí, dígame. de la distancia de A a D es 10. Permítame acá. Correcto, compañero, gracias. Y por supuesto, ya con esto podemos simplificar ahí. Y siempre nos va a dar los 3/5. Y ahora acá sigo simplificando. Y luego tengo que acá voy a tener que borrar para que me queden los 3/5. Luego acá voy a tener nuevamente mitad de 13/6, mitad de 10/5. Y voy a tener siempre los 3/5. De último tengo la distancia de F a G, que es de 16. Y luego acá tengo la distancia de A hasta la letra G, que es 12. Acá pues me corresponde simplificar. Mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3. Acá igual manera, mitad de 16 es 8, mitad de 12 es igual a 6, mitad de 6 es igual a 3 y mitad de 8 igual a 4. Por lo que nos demuestra que cada una de las distancias de que los triángulos calculados son semejantes. Eso es lo que nos quiere demostrar. Porque nosotros analizando cada triángulo, enfocados en este caso en la distancia A, B y C, conserva la fórmula de triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, la distancia de A a D y de D a la letra E también conservan la misma fórmula de la misma forma de un triángulo rectángulo. Y la última, que es la más grande, la de mayor tamaño, que en este caso es A, la distancia de A a F y de F a G, que sigue también conservando, vamos a decirlo, conservan la semejanza que hay entre los dos triángulos anteriores. Y por lo tanto, ¿qué nos da a entender? Que en un triángulo rectángulo AB por C, dice que las razones de los lados pues son semejantes. Y por supuesto cada una va a ir determinada con la medida de un ángulo. Y ahí pues el ángulo va a mantener su lugar sin importar si el tamaño del triángulo rectángulo. Para poder denominar las razones, se basaron ellos primero en la relación de primero B a C partido A a B, y lo denominaron como el seno de A. Luego la relación de la distancia A a la letra C partido A a la letra B es el coseno del ángulo. Luego la tangente, que está relacionada con la distancia iniciando del punto B hasta C y que va a estar dividido dentro de el punto C hasta el punto A. Por supuesto, la letra A mayúscula que observamos va a ser la medida del ángulo, ¿verdad? Más adelante podemos ver nosotros lo que es el cálculo de las razones trigonométricas, pero ya con las que conocemos
las primeras tres, pero ya con los nombres, vamos a decirlo, oficiales, porque bien nosotros podemos darle la variable a partido b, pero en cualquier momento a partido b se puede transformar en m partido n, porque se utilizan distintas letras del abecedario. Pero acá pues ya está más ya se encuentra con formalidad, porque ya tenemos los nombres de cada lado del triángulo, rectángulo, que por supuesto, recordemos, va a ser en función a dónde se ubique el ángulo. Por ejemplo, acá la ubicación del ángulo es a la parte derecha inferior, ¿verdad? Prácticamente en el, vamos a decirlo que es en el lado en donde se está señalando, y que en base a la ubicación de este ángulo vamos a estar nosotros deduciendo quién es el opuesto y quién es el adyacente. Sabemos que por estar enfrente del ángulo, el lado que va a estar enfrente del ángulo va a ser el opuesto, el cateto opuesto. El ángulo que se encuentra, es decir, el lado que se encuentra al lado del ángulo va a ser el adyacente, y por supuesto la hipotenusa, que es el lado más con mayor longitud de el triángulo rectángulo. Y acá las razones pues ya no la definen de la siguiente forma: el seno del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto partido hipotenusa. Luego vamos a tener el cateto, que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Después tendremos la tangente del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Luego las otras tres medidas son las inversas del seno, del coseno y de la tangente, porque ahí, si ustedes logran observar, ahí están invertidas las posiciones, o es decir, en otras palabras, están invertidos los lados, porque comparemos tangente y cotangente. La cotangente es igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Ahora veamos el coseno con la secante, porque la secante es igual a hipotenusa dividido cateto adyacente. En la sexta podemos ver la comparación de la cosecante y el seno del ángulo, y nos dice lo siguiente: es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Y eso es todo. Ahora, un pequeño ejemplo para poder identificar esto. Por ejemplo, acá tenemos en el siguiente ejercicio que nos pide encuentre el valor de las 6 razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Ya identificamos la hipotenusa, ¿cuánto mide? 13. El cateto opuesto, ¿cuánto mide? 5. El cateto adyacente, ¿cuánto mide? 12. Y por lo tanto nosotros hacemos de cuenta lo siguiente. Solo vamos a cambiar, vamos a duplicar esto, porque en algún momento nos va a servir. Por ejemplo, acá vamos y ahora observemos. Ustedes me van a ir ayudando. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el valor del opuesto para poder encontrar el valor del seno del ángulo? ¿Cuál es el valor del opuesto? Son 5. Colocamos 5 y luego continuamos. Valor de la hipotenusa es 13. Continuamos y luego tenemos el coseno del ángulo, en donde necesitamos el valor del cateto adyacente,
El cateto adyacente, ¿cuánto vale? ¿O cuánto mide? Mide 12. La hipotenusa sabemos que mide 13. Ahora acá vamos a corregir, porque aquí es opuesto partido adyacente. Y bueno, acá vamos a ir corrigiendo otras cosas más. Por ejemplo, tangente, el valor de la tangente del ángulo, tenemos que el opuesto mide 5 y el adyacente mide 12. Ahora veamos acá que vamos a hacer una corrección, porque les contaba que son las inversas. Por ejemplo, acá tenemos la cosecante, que es la hipotenusa dividido el opuesto, así como acá en la secante, que es la hipotenusa dividido, vamos acá, la hipotenusa dividido el adyacente. Continúo y por último vamos a tener el adyacente partido el opuesto. Ahora, sustituyendo los datos, acá lo voy a dejar, y ahora tenemos la hipotenusa es igual a 13, el opuesto es igual a 5. Aquí de nuevo sustituimos, hipotenusa que es igual a 13, adyacente que es igual a 12. O sea, prácticamente ahí es invertir los valores. Luego tenemos acá adyacente 12 y opuesto 5. Y ahí ya tenemos el valor de las 6 razones trigonométricas. Pero bien, ¿alguna duda o inquietud con respecto al tema, sustitución de datos o algún otro particular? Perfecto. Vamos a dejar esto por acá, pero vamos a cambiar acá una cuestión. Solo permítanme acá. Bien. Y este sería el siguiente ejercicio, en donde van a encontrar ustedes el valor de las 5 razones trigonométricas. Perdón, sí, encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas. Sí. Después de esto pasamos a lo que es las aplicaciones y las razones. Tenemos lo siguiente. Resuelva los siguientes triángulos rectángulos con, y tenemos en el inciso A una hipotenusa de 7 y un ángulo de 60.
Luego tenemos un ángulo de 31.2 y cuyo lado opuesto mide 10. El inciso C, con lados que miden, uno va a medir 4 y el otro va a medir 5 de longitud. Ahora bien, vamos a la solución del número 1. Tenemos acá primero que resolver el triángulo rectángulo con medidas hipotenusa igual a 7 y el ángulo igual a 60. Bien, aquí es muy importante que tomemos en cuenta lo siguiente, que como nos hacen nos hacen falta dos lados del triángulo rectángulo, tenemos que utilizar las razones trigonométricas. Por lo tanto, ¿cuál de las razones va a ser adecuada? Y además, otra cuestión. ¿Qué lado es factible encontrar primero? ¿El opuesto o el adyacente? A ver, ¿qué piensan ustedes? El adyacente. ¿Por qué el adyacente? Porque tiene relación con el ángulo y después, si es más fácil con el teorema de Pitágoras, encontrar el otro lado faltante. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces dice sustituyendo datos en la ecuación. Entonces, si vamos a encontrar el adyacente, ¿cuál es la razón trigonométrica para encontrar el cateto adyacente? Coseno. Muy bien, entonces vamos a utilizar la razón coseno del ángulo. Mejor sustituimos de una vez. Permítanme acá. El coseno del ángulo, que dice que es igual a la división, y vamos a escribir adyacente, y acá vamos a escribir el ángulo, que es 60 grados, y vamos a tener el valor de la hipotenusa, que es el número 7. Ahora bien, ¿qué sucede para este caso? Nosotros ahí vamos a realizar siempre el despeje para poder encontrar el valor del cateto adyacente. Para ello sabemos acá que vamos a seguir copiando la función coseno de 60 grados. Luego vamos a estructurar, vamos a escribir el otro factor, y el otro factor es 7, porque la relación de 7 con el cateto adyacente es de una división, y para poder despejar dividimos en ambos lados multiplicamos en ambos lados, y por supuesto del lado izquierdo nos va a quedar el producto de coseno de 60 por 7. Ahora bien, para esto es necesario que a partir de acá utilicemos ya la calculadora, ¿sí? Porque quizás tal vez lo podríamos hacer mentalmente, pero nos lleva tiempo. Pero bien, entonces veamos acá. Voy a dejar de compartir y veamos acá. Ahí estamos. Justo lo que necesitaba. Entonces, voy a compartir acá toda mi pantalla. Los que tengan calculadora, por favor,
por supuesto, yo creo que aquí ya la mayoría domina el uso de la calculadora. Y vamos acá con nuestra presentación. Por supuesto, vamos a calcular de primero lo siguiente. Bien. Primero vamos a calcular lo que es el coseno de 60. En el caso mío, en la calculadora que tengo acá, electrónica, tenemos coseno de 60. Y nos da una cantidad de 0.5. Colocamos el 0.5. Colocamos el paréntesis de 7. Y que va a ser igual a la adyacente. Ahora solo hacemos el producto de 0.5 por 7 y cuánto nos da de resultado. 3.5. Nos da un resultado de 3.5 y ya encontramos el valor del cateto adyacente. Por lo tanto, acá venimos, sustituimos el valor y tenemos el adyacente que es 3.5. Bien, dudas e inquietudes con este procedimiento. Bien. El segundo, veamos acá. Solo permítanme. Ahí estamos. Va. Con la segunda opción tenemos, como tenemos que encontrar acá el cateto opuesto, le vamos a cambiar acá porque tenemos dos opciones: el teorema de Pitágoras o las razones. Hagámoslo con las razones. Y ahora la pregunta es: ¿cuál de las razones trigonométricas es la adecuada para poder encontrar el valor de el cateto opuesto? El seno. ¿Correcto? Escribimos el seno de 60 grados. Y este va a ser igual a la siguiente fracción, al opuesto partido la hipotenusa, que es 7. Ahora, si nos damos cuenta acá, de nuevo, al hacer el despeje nos queda el siguiente producto. Tenemos acá primero el seno de... Es para acá que tendría que haber hecho esto. Bueno, dentro del paréntesis colocamos el seno de 60 grados. Y por supuesto vamos a introducir un paréntesis y multiplicamos por 7, que va a ser igual al opuesto. Ahora bien, prosiguiendo, tenemos que el valor de el seno de 60, ¿cuánto les queda? Y el seno de 60 nos queda 0.86. A ver. 0.86, 60. ¿Y cuál es el otro? El 2. Y multiplicamos luego por el número 7. Y el 7 pues nos deja esto, ¿verdad? Y de último efectuamos el producto.
de la cantidad que obtuvimos de el seno de 60 por el número 7. ¿Cuánto nos da el resultado? Muy bien, ¿cuánto les quedó de resultado? A mí me dio 6.09. Muy bien, ¿cuánto les quedó a los otros compañeros? Porque a mí me queda 6.06. Veamos acá cuánto queda. Fíjese que ahí tengo una duda, porque dio .86, pero el otro, ¿cómo se llama? Decimal es 6, aproxima. Entonces sería 6.87, tomando 2 decimales. Esta relic a mí me da 6.06. Gracias. Mire, lo que pasa es de que en el seno de 60 tomamos 5 cifras después del punto decimal, que es lo aconsejado. Sí se podría aproximar en 2 porque ahí se hubiera podido dejar en 0.87. Pero como usted pudo darse cuenta, ahí el valor va a variar en unos decimales. Y cabal, ahí está la causa. Porque entonces, bueno, ahorita la cuestión es, cada vez de que hagamos estas operaciones, ¿cuántos decimales agarramos? tomemos 5 Todos los que decimales. aparecen. Tomemos, no todos los que aparecen. Tenemos que tomar, después del punto decimal, 5. 5 cifras. 5. Gracias, Lick. ¿Sí? Pero la diferencia fueron solo unos decimales. Solo unos decimales fueron vamos a decir, la diferencia, ¿verdad? Y bueno, ese es el resultado. Vamos con el siguiente. No sé si tienen dudas. Bueno. Si no las hay, entonces... por ejemplo, si a ustedes les dicen acá que tienen que llenar el valor de las razones, solo que acá lo único que tendrían que hacer es sustituir, pero bueno, eso ya es un poco más elemental, ya no es tan demandante como lo que estamos viendo acá a continuación. Vamos con el siguiente. Veamos. Dice que tenemos un ángulo de 31.2 grados y un opuesto de 10. Como de acuerdo a la posición del ángulo, acá ya tenemos marcado donde vamos a ubicar el cateto opuesto. Pero bien, acá lo que tenemos es calcular la hipotenusa. Pero ahora, para poder calcular la hipotenusa, vamos a utilizar la función, veamos acá, la función seno. Y tenemos lo siguiente. Vamos a decir que el seno de ángulo, que en este caso es 31.2 grados, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener el opuesto que vale 10 y la hipotenusa, que es lo que vamos a encontrar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué término cambiamos de lado? ¿El 10 o la hipotenusa? A ver, quiero escucharlos. ¿Cuál es más factible que cambiemos de lado? ¿El 10 o la hipotenusa? Hipotenusa.
¿Por qué la hipotenusa? Dice que en esa parte, licenciado, pues ahí sí que por conveniencia para uno, porque es más fácil pasar de forma cruzada la hipotenusa para el otro lado, ¿verdad? Entonces sería la multiplicación, si no estoy mal ahí. Exactamente, porque allí prácticamente, como ya usted nos dijo, señor, solo permítanme acá. Es conveniente, por supuesto, que nosotros pasemos lo que es la hipotenusa al otro lado, porque nos queda multiplicada la hipotenusa y esto va a ser igual a 10. Porque si hubiéramos pasado el número 10, lo que nos hubiera quedado del otro lado hubiera sido un 1 partido hipotenusa. O sea, siempre de alguna manera vamos a tener que pasar la hipotenusa al otro lado. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer más procedimientos? Mejor de una vez. Y por supuesto, para dejar completamente solo la hipotenusa, únicamente vamos a despejar el seno, en este caso, de 31.2 grados y nos queda de la siguiente manera: 10 dividido, vamos a utilizar la función el seno de 31.2 grados. Teniendo ya nuestra ecuación, lo que hacemos es sacar el seno de 31.2 grados. ¿Cuánto nos da de resultado el seno de 31.2 grados? Veamos acá. Borramos. Y vamos a la calculadora. Vamos a 31.2. Y por supuesto el seno. Y a ver, ¿y a ustedes cuánto les quedó el seno de 31.2? Aquí tenemos un 0.51. 0.51. Tenemos un número 80. Y luego tenemos acá el número 2, que a la par tiene un 7. Por lo tanto se aproxima a 3. Y ese es el seno de 31.2. Lo que corresponde a continuación es la división. Por lo tanto, tenemos acá que la hipotenusa va a ser igual a la división de 10 dentro de 0.51. ¿Cuánto les queda? Y ahí nos queda un aproximado de 19.30. Por lo tanto, sustituimos acá en el cuadro, porque ya conocemos el valor. Y tenemos un 19.30. O punto 3 también lo podemos dejar, que no hay problema. Proseguimos. Y ahora vamos a calcular el valor de el adyacente. Bien, con funciones, con razones trigonométricas, sabemos acá que la ecuación acá para el cateto adyacente es el coseno de 31.2 grados, que va a ser igual
Permítanme. No. Sí podemos utilizar coseno, pero fíjense que va a ser mejor que no utilicemos coseno. Casi siempre utilizamos coseno, pero en esta ocasión mejor para encontrar acá voy a utilizar mejor la tangente. Una de las cosas que es muy importante que resaltemos es de que cuando vamos a encontrar datos tratemos de hacerlo con las cantidades que nos dan los ejercicios para no tener ningún problema. Por lo tanto acá sería la tangente de 31.2 grados que va a ser igual a la división de el opuesto, que en este caso es 10, partido el adyacente. Finalmente, todo esto, ¿cómo nos va a quedar? Ya tenemos la ecuación. Con los despejes respectivos tenemos que el adyacente, por conveniencia, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener la división de 10 dividido la tangente de 31.2 grados. Bien, calculamos la tangente. Veamos acá, 31.2 grados. Y vamos acá, tangente. Y ahí tenemos un 0.6056.2 de último. Por lo tanto, tenemos acá que tenemos acá el resultado de 0.60. Perdón, 60 562. 0.60562. Ahora por último nosotros vamos a hacer la división. La división con el 0.60562 y nos va a quedar ¿cuánto? Al final de cuentas esto nos va a quedar el adyacente, nos va a quedar igual a 16.51. Y esa va a ser la medida del cateto adyacente. 16.51 grados. Pregunta, ¿estamos comprendiendo? Perfecto. Creo que sí. Continúo. Y luego tengo el siguiente. Dice con lados de 4 y 5 de longitud. Pregunta, ¿cómo podemos encontrar la hipotenusa y el ángulo?
A ver qué caminos podemos tomar para poder buscar la hipotenusa y el ángulo. Tenemos dos caminos. Podemos hacerlo por razones o podemos, voy a dejar, permítame acá. Tenemos dos caminos. O lo hacemos por el teorema de Pitágoras, o podemos hacerlo también con las razones trigonométricas. Aunque ahí lo más práctico va a ser encontrarlo con el teorema. Sí, prácticamente, porque tenemos lo siguiente. Porque ahí vamos a tener que en este caso c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo tenemos lo siguiente. Copio acá para no complicarme más la vida. Y tenemos la suma de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo esto nos va a dar la siguiente suma. Nos va a dar 16 más 25. Por supuesto, 16 más 25, ¿cuánto nos da de resultado? Nos da, veamos acá, nos da un 41. Por último, tenemos acá sacar la raíz cuadrada. C es igual a la raíz cuadrada de 41. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 41. ¿Y cuánto nos da la raíz cuadrada de 41? $6.40. Gracias. Tenemos un 6.40 que va a ser la hipotenusa, y por lo tanto sabemos que acá vamos a agregar el cuadrito. $6.40. Y ahora falta que conozcamos el ángulo. Pero tengo que señalar primero dónde va a estar el ángulo. Déjenme ver acá. Ahí estamos en formas cabal esta.
Y bueno, supongamos que cabal en la parte inferior a la derecha, donde justamente coinciden en el vértice, la hipotenusa y el cateto adyacente, vamos a suponer que vamos a encontrar este ángulo. Bueno, suponer no, sino vamos a encontrar el valor de ese ángulo a partir de los valores que tenemos. Para poder encontrar el ángulo que vamos a aplicar, ¿cuál de las razones trigonométricas nos puede servir? La razón trigonométrica que acá nos ayuda es la tangente del ángulo. Por lo tanto, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a decir que la tangente del ángulo va a ser igual a lo siguiente. Y tenemos acá, veamos, como sabemos que es la división del opuesto y el adyacente, por lo tanto tendríamos la división de 4 dentro de 5. Por lo tanto, para poder resolver acá, vamos a hacer la división de 4 dentro de 5. ¿Cuánto nos da? ¿O cuánto cabe? ¿Cuántas veces el 5 cabe dentro de 4? Y bueno, ahí tenemos que es un 0.8. Pero lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que despejar la tangente. Y por lo tanto, al despejar la tangente, tenemos que el ángulo es igual y veamos acá a la tangente inversa. Y la tangente inversa va a ser de 0.8. Y bien, para obtener la tangente inversa, pues ustedes en su calculadora van a pulsar primero el botón, la tecla de Shift, luego la tecla de Tan, y por supuesto ya obtienen la tangente inversa. Introducimos el valor y listo. ¿Y cuánto les da en la tangente inversa de 0.8? $38.65. 38.65. Veamos acá. Sí, está bien, está bien. Pero a mí me da 38.66 por aproximación. ¿Así le da, compañero? Así es, Lick. Perfecto. Y ahí encontramos el valor del ángulo. Si quisiéramos conocer el valor del otro ángulo, vamos a acá. Está por acá. Si quisiéramos conocer el otro ángulo, ¿qué aplicamos? Pues ahí está fácil, porque ahí solo sabemos que con la suma de los ángulos internos nos da igual a 180. Lo que hacemos nosotros para encontrar ese ángulo faltante, pues es únicamente lo siguiente. Dice que ese ángulo faltante lo vamos a escribir así.
dice que el ángulo faltante va a ser igual a la resta de 180 menos, en este caso tendríamos en un paréntesis la suma de 38.66. Permítanme acá, de 38.66 más 90, y esto sería igual a 128.66. Hacemos la resta y esto nos va a dar igual a un ángulo de 51. Permítanme acá. Y justamente tendríamos un ángulo de 51.34. Y bien, por último, tendríamos la solución de este ejercicio, en donde nos dice una cometa se queda atascada en las ramas más altas de un árbol. Si la cuerda mide 90 pies y forma un ángulo de 22 grados con el suelo, y tenemos que calcular la altura del árbol. Esa está bastante fácil porque ahí vamos a utilizar la siguiente función. Ahí vamos a utilizar el... Permítanme acá. Vamos a utilizar el seno del ángulo, que en este caso es el de 22 grados, que va a ser igual a la división de la altura del árbol, que es el opuesto, dividido 90. Continuando acá, nos queda el producto de 22 grados por 90, que va a ser igual al opuesto. Continuando acá, tenemos el seno de 22 grados, que es igual a 0.37. De último multiplicamos y cuánto nos queda en la multiplicación. Y ahí nos queda un 33.71. Como es un problema de aplicación, ahí sí tenemos que redactar la respuesta. Entonces escribimos respuesta. Y escribimos la altura del árbol es de 33.71 pies. Y eso sería todo por el día de hoy. Bien, vuelvo a preguntar, ¿hay dudas o inquietudes con el tema?
Si no hay dudas e inquietudes, entonces dejo de compartir pantalla. Y procedo a compartirles el enlace de asistencia, mientras por favor ustedes activan su cámara para tomarles la captura de clase. Bueno, disculpen que me pasé unos minutos, pero ya vamos a terminar. Entiendo que ahorita ya estamos pero bien cansados. Y bueno, vamos a poner en solicitud lo que ustedes están planteando de colocar, de cambiar de horario del curso, pero no les aseguro nada porque, como les digo, eso no solo depende de mí, depende de muchas cosas más. Además de que les cuento, son horarios establecidos por parte de la sede central, ¿verdad? Y por supuesto hay algunas cosas que nos gustaría cambiar, pero no podemos por cuestión de supervisión, ¿verdad? Porque puede pasar que nos pueda supervisar algún asesor del Ministerio de Educación, o por ejemplo algún visitante externo que quiera verificar cómo va el programa, y sin eso él le informan que en un horario hay un curso pero en realidad se está impartiendo otro, entonces nos pueden amonestar. Por eso les digo que no les aseguro mucho, pero vamos a hacer el intento. Entonces voy a tomar la captura en la cuenta de 1, de 2 y de 3. Ahorita lo voy a pegar. Tan linda. Qué bueno que la tenga participando en la clase, para que así desde pequeñita aprende matemáticas. A ver, veamos acá. Ahí estamos, compañeros y compañeras. Les voy a estar compartiendo la tarea y que van a estar entregando el día domingo, ¿verdad? Si la tienen antes, pues la entregamos antes, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por la atención, por el trabajo realizado el día de hoy. De antemano disculpas porque no pude impartir el curso el día de hoy, pero la verdad me quedé sin luz eléctrica, me quedé sin internet. Pero gracias a Dios la luz regresó pues como a las 12:30, que ya había pasado el curso, ¿verdad? Y también con respecto a lo de inducción en Classroom, les compartí un ejemplo para que ustedes puedan guiarse para estructurar su trabajo. Revísenlo por favor, y creo que ahí ya van a poder encontrar cómo van a estructurar ustedes el trabajo que van a estar entregando para el día 23 de julio, si no estoy mal. Bueno, entonces eso sería todo, compañeros y compañeras. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Nos vemos